Soy Chelsea. Hace unas semanas, mi padre falleció después de una larga enfermedad. Lamento que nunca haya conocido a sus nietos. Recuerdo haberle prometido en mi boda, hace 5 años, que sería el primero en saber cuando me embarazara. Desafortunadamente, nunca cumplí esa promesa. Desde que se descubrió la enfermedad de mi padre hace un año, hice todo lo que pude para ayudar. Lo visité en el hospital regularmente con mi madre y llamaba y hacía videollamadas con frecuencia, pero aún me pregunto si podría haber hecho más. Mi madre intentaba tranquilizarme, diciendo que lo hice bien y que mi padre habría estado satisfecho. Justo en ese momento, mi hermana Portia llegó a casa con un abogado. El abogado se presentó como Samuel y me entregó su tarjeta de presentación. Portia dijo: escuché de este abogado que papá dejó una gran herencia. Le respondí: no es todo para ti, Portia. Ya no nos llevamos bien, especialmente desde que papá se enfermó. Su actitud y la falta de visitas solo empeoraron las cosas. Tal vez fui dura cuando hablé con mi hermana, pero estaba preocupada por nuestro padre. Su reacción también fue frustrante. Ella dijo: no estoy siendo terca. Es difícil viajar de la ciudad al campo. Le respondí: pero podrías llegar en 2 horas. No es tan lejos. Ella respondió: esas 2 horas son difíciles, y cuesta dinero. Cuando dije que el dinero es importante, ella dijo: claro que lo es. Estoy ocupada, así que deja de contactarme. Luego dejó de hablar. A pesar de vivir lejos, podría haber visitado de vez en cuando. Por eso nuestra relación se volvió tensa, especialmente porque nunca visitó a nuestro padre. Sintiendo la tensión, el abogado intervino y dijo: calmémonos. Me disculpé, y el abogado continuó: como mencioné por teléfono, tengo el testamento de su padre. Mi madre preguntó cuándo sucedió esto, y el abogado explicó que unas semanas antes de fallecer, mi padre lo había contactado. El abogado se había reunido con mi padre en el hospital, donde el médico principal había arreglado para que contactara al abogado después de que mi padre falleciera. El abogado sacó un sobre blanco y lo colocó frente a nosotros. Reconocí la letra de mi padre en el sobre. Portia, luciendo molesta, dijo: solo dinos qué hay en él. Estoy ocupada. El abogado abrió el sobre, revelando una sola hoja de papel. Decía que, además de la casa y la tierra, la herencia de mi padre incluía algunos ahorros y un cobertizo. Sabíamos sobre la casa y la tierra, pero el cobertizo fue una sorpresa. Antes de que pudiera pensar mucho al respecto, Portia preguntó enojada al abogado: ¿qué hay de la granja? La granja en la que trabajaba mi padre era algo que hacía como hobby. Solía dirigir una empresa en el próximo pueblo, pero cuando cumplió 50 años, decidió que quería retirarse y tomarse las cosas con calma. Yo estaba en la preparatoria en ese momento, y mi hermana, que estaba en la universidad, no le gustó la idea. Mi madre y yo estábamos preocupadas por la salud de mi padre, así que estuvimos de acuerdo con su decisión de cerrar la empresa. Mi padre nos aseguró que teníamos suficientes ahorros, por lo que no necesitábamos preocuparnos por el dinero. Después de eso, realmente cerró su empresa y comenzó a cultivar cerca de nuestra casa. Lo disfrutaba y decía que se sentía bien mantenerse activo. Verlo feliz me hizo sentir bien con nuestra decisión, pero mi hermana no se sentía igual. Ella dijo que volvería a casa después de graduarse de la universidad, pero en lugar de eso, se quedó cerca de su universidad para trabajar y eventualmente se casó con el CEO de una empresa de IT. Mi hermana ahora insiste en que la granja debería ser parte de la herencia. El abogado revisó los documentos y luego encontró una nota que decía que la granja era en realidad un terreno alquilado. Me sorprendió porque pensaba que poseíamos una gran parcela de tierra. Mi hermana se decepcionó, y aunque la granja era grande y se usaba para cultivar vegetales, podría ser demasiado para nosotros manejarla. Podría ser mejor que la granja sea alquilada ya que ninguno de nosotros sabe mucho sobre agricultura. Luego pasamos a discutir cómo dividir la herencia. El abogado explicó que la casa y la tierra irían a nuestra madre, y los activos restantes se dividirían entre mi hermana y yo. Dijo que podríamos dividir el resto como quisiéramos, incluidos los ahorros y el cobertizo. Pregunté sobre los ahorros y me dijeron que ascendían a unos 100,000 pesos, que no estarían sujetos al impuesto de herencia. Mi hermana, sonando complacida, declaró que tomaría el dinero en efectivo. Estuve en fuerte desacuerdo, argumentando que como la hija mayor, también debería tener una parte justa. Insistí en quedarme con el cobertizo si ella estaba tan decidida a tomar el dinero en efectivo. Mi hermana entonces preguntó al abogado más detalles sobre el cobertizo. El abogado explicó que era un pequeño edificio, del tamaño de un dormitorio pequeño, y nos mostró fotos. El cobertizo parecía una choza destartalada y contenía solo herramientas básicas, nada valioso. Al ver las fotos, mi hermana hizo una mueca y dijo que no lo quería. Concedió:
Está bien, me quedaré con el dinero. Puedes quedarte con ese viejo cobertizo. Espera, eso no es justo, dije, sintiéndome frustrada. Mi hermana había acordado con la agricultura de vegetales anteriormente. Entonces, ¿por qué se quejaba ahora? Era difícil discutir con ella, pero si no hablaba, ella se llevaría toda la herencia de papá. ¿Entonces estamos bien?, presionó mi hermana. Luché por responder hasta que mi madre intervino, diciendo, mientras Portia no se queje después, no tengo objeciones. Portia estuvo de acuerdo, no hay forma de que me queje, así que se decidió, Portia se quedaría con el dinero en efectivo y yo con el cobertizo. Me sentía inquieta y protesté, no estoy satisfecha. Portia replicó, oh, déjalo, eres tan codiciosa, te importa más papá que el dinero, ¿verdad? Sus palabras me dejaron sin habla. Sabía que la familia era más importante que el dinero, pero aún me sentía infeliz con el acuerdo. Al final, nuestra madre se quedó con la casa y la tierra, Portia con los ahorros de papá, y yo me quedé con el cobertizo. Mi hermana firmó un documento prometiendo no quejarse sobre la división, y se rió en voz alta, lo que solo me hizo sentir más molesta. Me quejé con mi madre. ¿Por qué no me ayudaste? Ella respondió, si te ayudé, me aseguré de que te quedaras con el cobertizo. No estaba contenta con eso, pero ella dijo, podrías encontrar algo sorprendentemente bueno si miras de cerca. Al día siguiente, tomé la llave del abogado y caminé hacia el cobertizo. Era un paseo de 10 minutos por un camino rural. Cuando llegué al cobertizo, lo encontré polvoriento, probablemente porque nadie lo había limpiado en un buen tiempo. Esperaba encontrar algo sentimental de mi papá. Miré alrededor, pero no encontré nada especial, solo herramientas sucias. Murmuré para mí misma que debía llevarme lo que había adentro por el momento. Mientras inspeccionaba el cobertizo, noté que parecía más pequeño por dentro de lo que parecía desde afuera. Quizás era la luz tenue, pero se sentía estrecho. Salí para ver si había algo raro. Al caminar alrededor de la parte trasera del cobertizo, que estaba junto a un matorral de árboles, me sorprendió encontrar otra puerta. Me quedé boquiabierta. Había una entrada en la parte trasera que no era visible desde el interior del cobertizo. Desde adentro, parecía que solo había una puerta, así que me pregunté qué estaba pasando. Parecía que debía haber una pared oculta en el medio. Cuando me di cuenta de que había un espacio escondido accesible solo desde la parte trasera, me emocioné. Esto tenía que ser la sorpresa de mi papá. A él siempre le encantaban las sorpresas y me había deleitado con ellas en mis cumpleaños. Abrumada por los recuerdos, sentí que las lágrimas comenzaban a brotar. Rápidamente volví al cobertizo, con la esperanza de encontrar la llave de este espacio secreto. Papá la habría escondido en algún lugar del cobertizo, así que comencé a buscar con una corazonada. Después de buscar un rato, encontré 2 llaves escondidas en el mango de una pala. Fui a la puerta trasera y probé una de las llaves. Hizo clic y se abrió, revelando un espacio estrecho, de unos 3 pies de ancho, con una gran caja fuerte dentro. Reconocí la caja fuerte de la oficina de mi papá cuando era niña. Nostálgica, la abracé, sintiendo que este era un verdadero recuerdo de mi padre. Esto hacía que la herencia valiera la pena, pero conociendo a papá, sospechaba que podría haber más sorpresas. Inserté la segunda llave en la caja fuerte, y con un sonido ligeramente oxidado, se abrió. Quedé atónita con el contenido, una herencia inesperada. Rápidamente cerré la caja fuerte y corrí a contarle a mi mamá. Después de explicar la situación, llamé a mi esposo para que me ayudara, y juntos movimos la caja fuerte de la casa de mis padres. Me di cuenta de que el contenido de la caja fuerte definitivamente era de mi papá, pero como formaba parte de mi herencia, podría necesitar pagar el impuesto sobre herencias. Necesitaba resolver esto adecuadamente, así que consulté al abogado. El abogado me aconsejó hablar con un contador público certificado, así que obtuve una referencia y dejé los detalles complicados al contador. Pasó un año, y justo cuando pensé que todo estaba resuelto, mi hermana apareció inesperadamente cerca de mi casa. Me sorprendió su visita, ya que no éramos cercanas y no nos habíamos visto mucho después del fallecimiento de papá. Parecía nerviosa y quería entrar, así que la dejé pasar y le serví café. Luego comenzó a hacer preguntas extrañas. ¿Ganaste la lotería o algo así?, preguntó. No, no lo hice. ¿Tu esposo recibió un bono?, respondí, confundida. No juego a la lotería, y el bono de mi esposo aún no llegaba. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué preguntas sobre dinero?, pregunté directamente. Mi hermana, ahora visiblemente frustrada, dijo, tienes dinero, ¿verdad? Me explicó que recientemente se encontró con nuestra tía,
quien mencionó haber recibido una tarjeta de regalo de 500 pesos de mi parte como agradecimiento por visitar a papá mientras estaba enfermo. Mi hermana asumió que esto significaba que yo había recibido algo de dinero extra y me estaba interrogando al respecto. Suspiré, dándome cuenta de que se trataba esto. Solo fue un regalo de agradecimiento, dije. Mi hermana se molestó por mi actitud y exigió saber de dónde saqué el dinero para eso. Le expliqué que venía de la herencia y que había enviado regalos de agradecimiento a los familiares que nos habían ayudado. Mi hermana frunció el ceño y dijo, todo lo que recibiste fue ese cobertizo sucio. Parece que la caja fuerte contenía una herencia significativa que resultó ser inesperadamente valiosa. Le expliqué a mi hermana que los relojes en la caja fuerte fueron coleccionados por papá como un hobby y valían al menos 500,000 pesos, aunque los ahorros restantes eran alrededor de 100,000 pesos. El verdadero valor estaba en esos relojes. Busqué el consejo del abogado y me dijo que el impuesto de herencia se basaría en el valor de los relojes. Con artículos de tan alto valor, necesitaba pagar el impuesto de herencia, lo cual decidí manejar vendiendo algunos de los relojes. Utilicé el dinero de la venta para cubrir el impuesto y envié regalos de agradecimiento a los familiares que nos habían apoyado, incluyendo las tarjetas de regalo que mencionó mi hermana. Conservé algunos artículos sentimentales, como el reloj de bolsillo que papá solía usar. Se lo mostré a mi hermana, explicándole que no valía mucho pero tenía un gran valor emocional para mí. A pesar de esto, mi hermana estaba visiblemente frustrada. ¿Por qué no tienes nada más?, preguntó. Le expliqué que aunque todavía tenía algunos relojes, la caja fuerte era demasiado grande para mi casa y estaba guardada en la casa de mamá. Era la misma caja fuerte que papá usaba en su empresa, y su tamaño la hacía poco práctica para tener en casa. Mi hermana parecía perdida en sus pensamientos y de repente se levantó y dijo que se iba. Sabía de dónde había venido el dinero y se fue sin discutir. Me sentí aliviada de que no hiciera un escándalo, pero aún me sentía inquieta. Más tarde esa noche, recibí una llamada de pánico de mi madre, diciendo que necesitaba ir de inmediato. Mi esposo y yo corrimos a su casa y vimos las luces rojas de los autos de policía rodeándola. Nos abrimos paso entre la multitud para averiguar qué estaba pasando. Mi madre explicó que después de acostarse alrededor de las 9 de la noche, escuchó ruidos que sonaban como si alguien estuviera buscando algo. Pensó que era un ladrón y, estando sola en la casa, decidió escapar por la ventana. Vio una linterna moviéndose dentro y corrió a la casa del vecino para pedir ayuda. El vecino vio la linterna y llamó a la policía, pensando que era un robo. Resultó que la linterna era de mi hermana, quien se había colado en la casa para buscar la caja fuerte después de enterarse de ella. Mi madre y el vecino no sabían esto. Cuando llegó la policía, mi hermana entró en pánico e intentó escapar, aunque era su propia casa familiar. En su prisa, chocó con la caja fuerte abierta, que cayó sobre ella. Terminó atrapada debajo de ella. La llevaron al hospital con una lesión en la pierna. No podía creer lo que había pasado. Me disculpé con la policía por la llamada nocturna y también llamé al esposo de mi hermana para explicarle la situación. Espera. ¿Entonces Porza se metió en su propia casa familiar y se lastimó? Sí, así es. ¿Qué está haciendo Porza? Ni siquiera ayuda con los quehaceres. Lamento mucho lo de mi hermana. He decidido solicitar el divorcio. Según el esposo de Porza, ella había acumulado muchas deudas porque gastaba mucho en cosas caras. Él recién se enteró y tuvieron una gran pelea. Porza se fue de la casa, diciendo que pediría dinero prestado a mamá para pagar sus deudas. Ya había utilizado los 100,000 pesos que heredó para pagar parte de su deuda, pero no fue suficiente. Por eso vino a buscarme buscando más dinero. Enterarse del contenido de la caja fuerte la llevó a sus acciones y a todo este lío. No es de extrañar que su esposo estuviera tan enojado. Ahora, Porza, quien se fracturó la pierna, está en el hospital. Su esposo vino al hospital y comenzó a hablar de divorcio. Naturalmente, Porza hizo un escándalo, diciendo que absolutamente no se divorciaría. Pero ya era demasiado tarde, su esposo ya había traído los papeles de divorcio. Al verlos, Porza no tuvo más opción que firmarlos. Ahora está en su cama de hospital. En shock. Hay una revista de trabajos de medio tiempo junto a ella. Así que probablemente esté planeando trabajar a medio tiempo para pagar sus deudas. Eso sería un alivio para mí. En cuanto a mí, he decidido mudarme de nuevo a la casa de mis padres después de todo este caos. Estoy preocupada por mi madre, pero hay otra razón. Descubrí que estoy embarazada. Mi esposo y yo hablamos al respecto y decidimos mudarnos de nuevo a casa para que mi madre pueda ayudarnos con los niños y el cuidado de los niños. Desearía haber podido contarle a mi padre sobre el embarazo mientras aún estaba vivo, pero estoy segura de que se habría alegrado por nosotros. Estoy ansiosa por tener un bebé sano.